Señor, en esta noche te presento a tu hija, Señor Jesús. Bendícela con tu presencia, Señor Jesús. Este mensaje que ella va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que transforme, Señor, nuestras vidas. Bendícela, Señor Jesús. Que ese mensaje llegue al mundo, Señor Jesús. Que pueda escudriñar, Señor Jesús, los senderos, para que podamos caminar contigo por el sendero del amor, de la paz. Bendice esta sierva, esta servidora tuya, Señor Jesús. Dale palabras, Señor Jesús, que salgan, Señor, de tu mente, Señor Jesús. Que ella pueda, Señor, encontrarnos, traernos, Señor, este mensaje. Que podamos llevar fruto de amor en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que podamos caminar contigo por el sendero del amor y de la paz. Te lo pedimos a ti, Reina, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso y Eterno te bendiga, Padre y Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que naciera, deja que Dios en mí. Estoy dispuesto a lo que sea, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame de los hombres, necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten la ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Se pueden sentar. Qué lindo lo que dice. Todos estamos llamados a ser esos misioneros. Por eso yo siempre le recalco, cuando el Señor nos da esa bendición al finalizar la misa a través de sus elegidos, los sacerdotes, a veces la recibimos de rodillas. No, hermanos, tenemos que recibirla de pie, porque estamos llamados, dice, vayan de pie, vayan en la paz del Señor, pero nos está diciendo, vayan a dar lo que han recibido. Porque a veces salimos de la iglesia y nos pueden preguntar a la hora de la misa, ¿y de qué habló la lectura hoy? No nos acordamos, ¿verdad? Porque tenemos que ver. El diácono decía algo, y nosotros tenemos que poner un oído atento y un corazón dispuesto para que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones, pero se haga vida y vida para el otro. Amén. Amén. Así tenemos que ser, cada uno de nosotros. No sé ustedes, pero yo quiero preguntarles esto. ¿Qué celebramos mañana los cristianos católicos? Miércoles de ceniza. ¿Y qué comenzamos? La cuaresma. ¿Y qué significa cuaresma? Significa 40 días donde caminamos con Jesús, de la mano de Jesús, pero el tiempo de cuaresma es tiempo de prepararnos, tiempo de preparar. Yo lo digo porque mi mamá, que en paz descanse, cuando era el tiempo de Navidad, no sé en sus lugares, pero ella siempre hacía que nosotros laváramos hasta las paredes de la casa para limpiar todo. Pero el Señor no quiere ese sacrificio, no quiere que limpiemos por fuera. Hoy el Señor lo que quiere es que nos preparemos, pero preparemos esta casa. En la Biblia la palabra casa no solo quiere decir el edificio por fuera, es nuestro corazón. Preparar nuestro corazón. ¿Y cómo lo preparamos? ¿Qué nos enseña la iglesia en este tiempo de cuaresma? Nos manda a hacer ayuno,
hacer penitencia. ¿Y qué es una penitencia? A veces es un sacrificio, bendito Dios. Ese sacrificio que tú y yo hacemos, no lo hacemos porque nosotros de mujeres o los hombres, porque hoy en día está parejo. No solo las mujeres van al gimnasio, los hombres también, porque quieren mantener su figura. Qué bueno es, porque el Señor nos dice que a través de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y hay que cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, sí. Pero a veces el ayuno no es para sacrificar nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo, no solo para decir voy a hacer esta como una dieta, no. El ayuno es para dar un cambio, hermanos. Y les comento esto antes de todo porque venía comentando con la hermana, cuando yo, hace unos 12 años más o menos, yo hice un ayuno de 21 días. Sin agua, sin nada, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero, ¿se imaginan ayuno y trabajando? Es fuerte. Hay que tener, ahora no lo hago, porque ya mi cuerpo ya es diferente. No voy a decir voy a hacer un ayuno de 21 días, porque a veces queremos sacrificar nuestro cuerpo también. No, el Señor no quiere eso tampoco. A veces sacrificamos, hay que sacrificar en el ayuno algo. Y yo me recuerdo que en ese tiempo, para tomar esa decisión que yo, fue por medio de ese ayuno. El Señor me dio la fortaleza. Yo estaba viviendo una vida desordenada, digamos, porque vivía en una fornicación. ¿En qué aspecto? Yo no era casada por la iglesia. Yo no tenía los sacramentos, sí. Pero me faltaba uno, que era el sacramento del matrimonio, que a veces en la vida, y yo siempre lo recalco esto, el sacramento del matrimonio hay que tener disponibilidad, sí, pero es un paso importante, que no se, hoy en día, y se lo digo, hoy en día muchas personas hacen, y dicen, vamos a hacer el sacramento, vamos a casarnos. Pero ¿saben por qué lo hacen? No en sí por el sacramento, sino por la fiesta. Porque hoy en día hay competencia. Hoy hay una competencia tan grande. Alguien celebra unos 15 años, yo lo quiero hacer mejor y andamos así. Igual en la boda, y no es así. El sacramento del matrimonio es tomar un cambio diferente, donde ya no son dos, sino es Cristo, son tres con Cristo en medio. Ya no son dos, sino uno, pero Cristo habita en ese matrimonio. Y eso pasa. Yo tomé esa decisión. Yo no comulgaba. Yo vivía de una manera. Y a veces como mujeres, y esto pasa con los hombres, andamos a veces mendigando el amor de un ser humano cuando tenemos el amor de Cristo Jesús. Porque el hombre y la mujer no te va a amar como te ama Cristo Jesús. El único que te ama con ese amor eterno se llama Cristo. Y yo tenía 24 años de vivir una vida de pecado. Una vida donde me valía, como decimos. Pero en ese momento que a través de esos 21 días de ayuno, tomo la decisión. Y no se lo estoy dando como consejo. Pero la decisión de cada uno de nosotros, 24 años, yo tengo 2 hijos. Uno tiene 29, mi hija tiene 28. Y yo tomé esa decisión de separarme. ¿Por qué? Porque a veces tanto el hombre como la mujer ponen un pedestal al ser humano y no ponemos a Cristo. Y esa vez yo le dije, él se llama Carlos. Le dije, Carlos, yo te bajo de ese trono donde te tenía, porque el único que tiene estar en ese trono se llama Cristo Jesús. Yo tomé esa decisión. Pero también aprendí que le pedí la gracia al Señor. Un día dame la gracia, Señor, de volverlo a ver, abrazarlo y no sentir rencor ni resentimiento hacia Él.
y me lo concedió el Señor. 24 años de estar revolcado como aquel hijo pródigo, comiendo la bellota cuando lo tenía todo, que era Cristo Jesús en la Eucaristía. Y así nos puede pasar a nosotros. Si tú y yo no damos ese paso, a través de ese ayuno, el Señor me dio la fortaleza de ya no seguir mendigando el amor, de ya no seguir sufriendo por un ser humano cuando tengo todo, que es Cristo Jesús. Y a veces eso nos puede pasar a ti y a mí en el camino. ¿Por qué le estoy hablando de este testimonio? Porque a través del ayuno, porque vengo a hablarle sobre el profeta Isaías, para los que traen la palabra de Dios. En el capítulo 58 nos habla de cómo prepararnos. En el versículo del 1 al 8 nos dice el profeta Isaías: grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan con conocer mis caminos. Como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quejan: ¿por qué ayunamos y tú no los ves? ¿Nos humillamos y tú nos los tomas en cuenta? Porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacros y cenizas? ¿A esto llaman ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y las heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Qué lindo lo que dice el profeta Isaías. El ayuno que agrada a Dios. Y dice: grita con fuerza y sin miedo. Porque un profeta es el que anuncia, pero también denuncia lo que no está bien. Y estamos llamados a anunciar, pero a denunciar lo que no está bien, lo que no le agrada al Señor. Y nos dice: levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades. Fuerte mensaje. Este fuerte mensaje. Y sus pecados a la familia de Jacob. A Jacob le cambia el nombre por Israel. Nosotros estamos llamados, tú y yo, hermano y hermana, a cambiar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar y de vivir. Ya no ser los mismos. Cristianos católicos, y no nos va a pasar porque yo siempre comento y doy esta historia, la escuché de un sacerdote porque me gusta escuchar de varios sacerdotes, porque uno aprende muchas cosas. Dice que había una vez en el tiempo de Semana Santa, un borrachito entra a la iglesia y escucha y dice la misma lectura del año pasado.
el mismo salmo del año pasado, el mismo evangelio del año pasado. Y el sacerdote se levanta y le dice, y el mismo borrachito del año pasado. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros en la iglesia nos da las lecturas con un propósito. Nos da, y en la iglesia es sabia, nos da a entender que estas lecturas tienen que llevarnos a un cambio de vida, a un cambio donde ya no podemos ser los mismos. Porque me encanta esa canción de renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mí tiene que ser cambiado en nuestras vidas. Y según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos. ¿Nos esforzamos realmente por conocer el camino del Señor? Como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios, vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. ¿La deseamos realmente la amistad del Señor? Cuando pasamos más tiempo con Él, a veces lo dejamos solo como los discípulos en el Santísimo. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor. Y se quejan, ¿por qué ayunamos si tú no lo ves? Eso pasa a veces. Hacemos ayuno, pero queremos que el Señor nos dé algo a cambio. Y más bien es hacer ayuno y sacrificar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque a través del ayuno, se lo digo, hermanos, crecemos espiritualmente. Porque entramos en esa intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí donde, como decía San Juan María Vianney, yo lo miro, Él me mira. En esa intimidad, en esa presencia, en ese recogimiento, se lo digo, hermanos, la experiencia que uno pasa con el Señor ahí, nuestra vida cambia. Porque nuestra vida tiene que estar escondida en el Señor. Nos humillamos, dice, y tú no los tomas en cuenta. Y a veces nos puede pasar, Señor, yo no, ¿y por qué no veo lo que quiero, Señor amado? Pero en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios. Los judíos, ellos ayunan y no se dedican a esto. Y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contienda. Esto es fuerte. Porque a veces en la Santa Eucaristía hay un momento donde el sacerdote dice, hermanos, reconozcamos que somos pecadores. Y nos está diciendo, cuando vayas a dar tu ofrenda, acuérdate si has ofendido a tu hermano. Deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Porque hay algo que se los comparto ahorita. Eclesiástico, el capítulo 28. Me encanta lo que dice Eclesiástico 28 del 2. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así como tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. ¿Cómo un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane? ¿No tiene misericordia con otro hombre, su semejante, y suplica por sus propios pecados? Si él, débil y pecador, guarda rencor, ¿quién les conseguirá el perdón? Miren lo que dice. ¿Cómo un hombre pide al Señor que lo sane y guarda rencor a su hermano? Hay que pedir perdón. En este tiempo de preparación, hay que ir
donde el otro a perdonar. Yo, hermanos, yo venía con un resentimiento con una cuñada de Honduras. Y una vez yo escuché al hermano Milton López, yo no sé si ustedes lo han escuchado, y dice, cuando reza una Ave María por 30 días por esta persona que tú sientes, y yo lo hice saber, yo tomé la decisión de llamar a mi cuñada y pedirle perdón. Me dijo, no tengo que perdonarle, pero sin embargo uno ofende al otro, y cuando tú y yo pedimos perdón, sacamos a un prisionero de la cárcel, porque tal vez aquella otra persona no está guardando aquel rencor, pero tú sí. Entonces, a través de esta situación, a través del perdón, los liberamos y somos sanados. Y nos reconciliamos con el otro, pero también hay que pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, a través del sacramento de la confesión. Ustedes ayunan entre peleas, contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayuno que lograrían que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y cenizas? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, pedir perdón y perdonar. Pero también dice, desatar las amarras del yugo. Hay que ser liberados. Si tú y yo queremos ser liberados, a los pies del Señor, en la confesión se sanan, se rompen cadenas, hermanos, se sanan las heridas, se sanan enfermedades en la confesión también, y toda clase de yugo. Dice, convertirás tu pan obra de misericordia, lo que nos llama el Señor en este tiempo de Cuaresma. Con el hambriento hay que compartir con el otro. Porque a veces, hermanos, yo tuve una experiencia en los nursijones. Sabemos que tienen sus cosas, ¿verdad? Le dan sus comidas y todo. Pero a veces tienen deseo de comerse algo diferente, porque a veces la misma comida les dan. Yo un día la experimenté con una persona por donde yo vivo. Yo voy caminando, iba esa vez para el hospital, y veo a una persona que es del nursing abriendo en esas bolsas de basura de la calle, tomándose un jugo que había empezado. Me dio un dolor, y ahí comprendí yo que las personas, aunque se les den todo, pero les hace falta algo. Les hace falta algo. En la vida siempre tenemos que ser con el otro, compartir el pan con el hambriento, en este tiempo de ayudar al otro. Estas son obras de misericordia que el Señor nos llama, pero no solo, a veces pensamos que solo con el dinero. No, a veces el abrazo. Hay personas que necesitan un abrazo. Hay personas que llegan a la iglesia y necesitan que alguien les salude con amor, con cariño. En el trabajo también. Donde vayamos en la calle a hablarle al otro, hay que compartir con el otro, compartir el pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo. Y dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que a veces dice, hay personas, dice, que tenemos un bautizo, una confirmación o una boda, y van a ver a los closets, dice, y veo, y no tengo que ponerme. Y tienen aquel closet, dice, lleno, pero no se acuerdan del otro.
nosotros tenemos que acordarnos del otro que necesita. Tal vez nosotros tenemos un poquito, pero de ese poco hay que compartir con el otro. Vestirá al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Y estamos viendo esto. Yo no sé ustedes, pero estamos viendo, no solo dentro de la iglesia, en todo el mundo, la indiferencia. Que el otro no me importa, el otro que vea cómo se las arregla. El otro que si se va a estrellar, que se estrella, y si tengo que tirarlo allá al abismo, lo tiro. Hay que ayudar al otro, hermanos. Tiempo de ayudar al otro. Entonces tu luz surgirá como la aurora. Que se te note el canto, que se te note que tú alabas, que tú glorificas al Señor, que se nos note a cada uno de nosotros. La luz de Cristo brillará en nuestras vidas y tus heridas sanarán rápidamente. Cuando tú y yo ayudamos, cuando tú y yo lo comprobé cuando murió mi mamá hace 12 años. Mi mamá muere un sábado, un domingo. Alguien me dice, hermana, ¿me puede ayudar a conseguir una dirección? Yo me levanté de donde vivía, en medio de mi dolor. Al principio no comprendía. Y yo dije, pero a esta persona casi ni la conozco, ni he pasado tiempo. ¿Por qué yo hubiera ayudarle a conseguir esto? Pero después comprendí que a través del sufrimiento que tú y yo pasemos, ayudar al otro, sanamos en el camino como los 10 leprosos. Sanamos, hermanos. A través de eso, yo comprendí eso. Tu recto sanarán tus heridas. Una sanación interior. Porque a veces llevamos heridas. A veces cargamos maletas que mientras tú y yo no las depositemos a los pies de Cristo y no nos abandonemos a Él, viviremos oprimidos, viviremos con cadenas, con ataduras, a veces con mal genios. Mientras tú y yo no nos liberemos, nuestras heridas no sanarán. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé le seguirá por detrás. Qué poderosa palabra. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Cuando tú y yo llamemos a Jesús y hagamos lo recto, Él va a decir, aquí estoy. Vengo a traer el oro y la plata, la medicina, la sanación. En el recto obrar hay sanación. En el recto obrar hay liberación. Tú y yo, hermano y hermana, ¿qué estamos haciendo? Quiero terminar con esto. La primera carta del apóstol de San Juan, en el capítulo 3, versículo 17 nos dice: si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Qué poderosa palabra. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Esta es palabra de Dios. Y nos dice, hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos, porque al final del día, dice San Juan de la Cruz, seremos reconocidos. ¿Por qué? Por cuánto amamos al otro.
tiempo de prepararnos. Metanoia, un cambio de vida. Pero si tú y yo, como dice San Pablo, la carta a los Romanos, el capítulo 12, versículo 2, San Pablo tiene unas cartas que si tú y yo nos ponemos a leerla, versículo 2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y actuar en cada uno de nosotros. Dios, el Dios de lo posible, puede hacer lo imposible que tú y yo pensamos que no podrá hacerlo. Yo les invito, pónganse de pie. Vamos a entrar en un momento de oración, un momento a prepararnos. Dice Jeremías, el profeta Joel, que lo vamos a escuchar, dice Yahvé: vuelvan a mí con todo su corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse, y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe si vuelve atrás y nos perdona y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacaremos las ofrendas para Yahvé? Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todos se purifiquen. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho, y que los recién casados dejen su alcoba. En el patio del santuario lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: Yahvé, perdona a tu pueblo y no lo entregues al desprecio, a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Sí, Señor, perdónanos, Padre Santo. Perdona por nuestras incomprensiones. Perdónanos, amado Señor, porque cada vez te fallamos, porque cada vez te ofendemos. Perdona nuestras vidas, amado Señor. Hemos venido aquí, Señor Jesús,